Mi papá se adjudicó la casa que heredé y la vendió para pagarle un viaje a mi hermano, como si yo no pintara. Según él, la casa que me dejó mi abuela tenía que ponerse en venta para costearle unas vacaciones a Carlos. Una semana después, mi risa se me atoró cuando mi abogado lo contactó. De entrada, pensé que mi papá estaba bromeando cuando dijo que el dinero de la venta se iría a un viajecito para mi hermano. Yo también lo tomé a chiste al principio, pero cuando 7 días después Daniel, mi abogado, le llamó, se me borró la sonrisa. Esa casa era mi mundo. No era solo un bien del testamento de mi abuela, ahí pasé gran parte de mi niñez, era mi refugio cuando la cosa se ponía tensa con mis papás. Mi abuela fue la única de la familia que neta se interesó por mí, prácticamente me crió mientras mis papás andaban metidos en sus cosas y obsesionados con mi hermano menor, Carlos. Ella siempre estuvo, haciéndome sentir visto, y al fallecer me dejó su hogar. No me sorprendió, mis papás casi ni la visitaban y nunca se molestaron en ayudarla cuando enfermó. Carlos, el favorito de la casa, tampoco se arrimaba, a sus 24 años seguía viviendo con mis papás, sin chamba, pero para mi papá era un genio. Hace tiempo asumí que yo era el hijo invisible, el que tenía que rascarse con sus propias uñas. Aún así, jamás imaginé que llegarían tan lejos. Una tarde pasé por la casa solo para verla. Ya no vivía ahí, tenía mi propio depa, pero me reconfortaba saber que seguía siendo mía. Al llegar, algo no cuadró, había coches desconocidos afuera. No eran míos ni de mi abuela. Me acerqué, toqué el timbre y, tras unos segundos, abrió un hombre de unos 30, con una mujer detrás, los dos con cara de ¿y este cuate? ¿En qué te ayudamos?, dijo él. Esta es mi casa, solté. ¿Ustedes quiénes son? La mujer soltó una risita incómoda. La compramos hace un mes, al dueño. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo? El hombre se cruzó de brazos. La adquirimos legalmente. ¿Cuál es el problema? Me quedé sin palabras. Vi sus carros, el Porsche que ya no me pertenecía, y apenas pude procesarlo. Saqué el cel, revisé mis correos y mensajes, nada, ni un aviso, ni una señal de la venta. Pero ahí estaba el hecho. Sin decir más, me di la vuelta, subí al carro y me lancé directo a casa de mis papás. Solo estaba Carlos, tirado en el sillón pegado al cel. Apenas alzó la vista cuando entré. ¿Qué traes?, gruñó. Respiré hondo para no explotar. ¿Dónde están papá y mamá? Se encogió de hombros. Pa, ¿qué los quieres? Apreté los dientes. ¿Por qué vendieron mi casa? Parpadeó. Ah, sí, dijo como si nada. Ya regresan. Y volvió a su pantalla. Me le quedé viendo un minuto entero. Le valía 3 pepinos. Esperé. Cuando llegaron mis papás, no les di ni chance de acomodarse. ¿Qué hicieron? Mi papá resopló, como si el exagerado fuera yo. Oye, Hugo, no era justo que te quedaras con esa casa. Tu mamá y yo tenemos otros proyectos. ¿Proyectos?, repetí, sin creerlo, sabiendo que habían falseado papeles y vendido mi propiedad. Mi papá siguió tan campante. Carlos necesitaba un descanso. Estuve a punto de reírme de nuevo, pero ya no tenía gracia. Negué con la cabeza. Esto no se va a quedar así. Me di media vuelta y salí. Mi papá no tenía idea de lo que se le venía encima. No recuerdo bien cómo llegué a mi depa. Iba aferrado al volante, me temblaban las manos. En mi cabeza resonaba la voz de mi papá, serena y soberbia, como si no me hubiera despojado de algo mío. Carlos necesitaba un viaje, un carro nuevo, y, mientras tanto, la casa de mi abuela, el único lugar donde me sentí en casa, ya no estaba. Me estacioné y me quedé un rato en silencio. No lo iba a dejar pasar, pero tampoco iba a moverme sin estrategia. Mi papá sería muy engreído, pero tonto no es. Si hizo esto, seguro intentó tapar sus huellas. Le marqué a Daniel, un abogado brillante y terco.
Si había un hilo sucio, él lo iba a jalar. Le conté todo por teléfono y se indignó. Nos vemos mañana en mi oficina, dijo. Trae lo que tengas, correos, papeles, mensajes, hasta una nota de tu abuela donde mencioné la casa. Esa noche casi no dormí. Traía un tornado en la cabeza, la voz de mi abuela, la actitud de mi papá, la flojera de Carlos y un pensamiento fijo: creen que ya me tumbaron. Al día siguiente me senté con Daniel y le di todo: el testamento de mi abuela, estados de cuenta, mensajes viejos donde ella decía clarito que la casa era para mí. Los revisó con calma y luego se recargó en su silla. Tu papá es un bruto, dijo al fin. Alcé una ceja. Porque además de cometer un delito, dejó huellas por todas partes. Giró su pantalla. Me enseñó algo que no esperaba: una firma falsificada. Mi firma. La vi de cerca. Eso no lo firmé yo. Daniel sonrió de lado. Tu papá simuló tu autorización para la venta y usó a un notario con antecedentes dudosos. Con esto se hunde. Solté el aire, aliviado. ¿Qué sigue? Crujió los dedos. Primero, notificación legal. Les damos chance de devolver la lana antes del juicio. Pero, por lo que me cuentas, tu papá no va a ceder. Jamás, afirmé. Entonces lo demandamos. Y si no puede pagar, tendrá que transparentar todo: casa, ahorros, todo. Asentí, sintiendo por fin una chispa de esperanza después de varios días encabritado. Sabía que mi papá no iba a soltar ni un peso: es demasiado orgulloso para admitir un error. Para él, yo siempre fui una molestia en su familia perfecta, donde Carlos era el hijo ideal y yo apenas un estorbo. Pero ahora sí se voló la barda, y yo iba a hacerlo pagar. Ese mismo día, Daniel redactó la notificación y la envió por todos lados: correo electrónico, servicio postal y hasta con un mensajero formal. Me imaginé la cara de mi papá al recibirla: desdén o burla, convencido de que podía pisotearme sin consecuencias. 2 días después me marcó mi mamá. Hugo, ¿por qué haces esto?, dijo, agotada. Apreté el teléfono. ¿De verdad necesitas que te lo explique? Es solo una casa, insistió. Tu papá y yo pensamos que era lo mejor. Tienes tu depa, no te hacía falta. Cerré los ojos para no tronar. ¿No me hacía falta? Hablas del lugar donde crecí, el que mi abuela me dejó porque sabía que ustedes nunca me quisieron. Y lo vendieron para un capricho de Carlos. ¿Eso te parece lógico? No es tan sencillo. Sí lo es, la corté. Falsificaron mi firma. Eso es ilegal. Se quedó callada. Sabía que tenía razón, pero suspiró y remató. Siempre tan exagerado. Colgué. No había nada que discutir. Pasó el plazo de la notificación sin respuesta. Ni me sorprendió. Estaba seguro de que pensaban que no me atrevería a dar el siguiente paso. Así que Daniel presentó la demanda. La reacción llegó rápido. Al día siguiente, Carlos me escribió. ¿Neta vas a demandar a tu familia por una casa vieja? ¡Qué absurdo! Solté una risa seca. Carlos, que nunca se esforzó por nada, pensaba que el ridículo era yo. No entendía lo que es perder lo único que te importa. Ni le contesté. Mi papá, en cambio, sí respondió. Esa semana, el abogado de mi padre, un tipo X, seguramente un compa que agarró el caso para espantarnos, le mandó un correo a Daniel: mi cliente niega las acusaciones. La venta fue legal y cualquier impugnación será tomada como hostigamiento. Le enseñé el correo a Daniel. Lo leyó, puso los ojos en blanco y se rió. Está mintiendo. Si estuviera seguro, ya habría mostrado pruebas. No puede, porque la firma es falsa. Seguimos. De una, dije. Los días siguientes fueron un desmadre. Mis papás empezaron a decirle a toda la familia que yo los estaba arruinando. Me llegaron mensajes de tíos, primos y hasta conocidos:
es solo una casa, es tu papá, la familia vale más que el dinero. Nadie se preguntó por qué él me hizo esto ni cómo me sentía. Para todos, el malo era yo. Y entonces llegó el golpe certero. Daniel consiguió el contrato de compraventa con mi firma y pidió un peritaje. El resultado fue clarísimo, no era mía. Mi papá no solo cometió fraude, sino que lo hizo con una torpeza brutal. Eso elevó el caso. Además de lo civil, ya había material para un proceso penal. En la primera audiencia vi a mi papá en el juzgado por primera vez desde que arrancó todo. Estaba con su abogado, con cara de aburrimiento, como si esto fuera una simple molestia. Mi mamá no fue, Carlos tampoco. El juez abrió la sesión. El abogado de mi papá intentó decir que no había evidencia sólida, pero Daniel, sin tanta palabrería, presentó los documentos peritados. El juez los revisó y luego miró a mi papá. ¿Puede explicar por qué la firma de su hijo parece falsa? Mi papá se puso rojo y balbuceó sobre errores y confusiones. El juez no compró esa historia. La sesión terminó con una orden para revisar todos los registros financieros de la venta. Si mi papá escondía algo, pronto saldría a la luz. Al salir, mi papá se me acercó. ¿Crees que esto te va a servir de algo?, gruñó. Te va a salir peor, Hugo. Me crucé de brazos. No, papá. El que pensó que podía salirse con la suya fuiste tú. Aquí se acabó. Me sostuvo la mirada un segundo y se fue. Esa noche, en mi depa, dejé que todo reposara. Faltaba camino, pero por primera vez sentí que yo llevaba el volante. 2 semanas después llegó la resolución, el tribunal reconoció el fraude, anuló la venta y me devolvió la casa. Además, mi papá debía indemnizar. Lo mejor, no tenía cómo pagar. Iba a tener que vender su propia casa. Cuando se enteró, me mandó un último mensaje: arruinaste a tu familia. Ojalá estés satisfecho. Lo leí y sonreí. Nunca me había sentido tan en paz. Mi papá siempre se creyó intocable, convencido de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Ahora estaba atorado. Recuperé mi casa, y el destino todavía le guardaba otra sorpresa. Días después de ganar, Daniel me llamó con un tono inusualmente divertido. No vas a creerlo. Dime que ya arrestaron a mi papá, bromeé desde el sofá. Daniel rió. Todavía no, pero los que compraron tu casa lo demandaron. Me quedé callado. ¿Qué piden? Una indemnización. Dicen que los estafó, que vendió una propiedad sin papeles en regla y que ahora se quedaron sin nada. Solté una risa bajita, no de alegría sino de justicia. Tienen un caso fuerte, siguió. Tu papá les va a deber bastante. ¿Y tiene con qué? No. Esa palabra me sacó una sonrisa de verdad, la primera en meses. Cuando regresé a mi casa para acomodarla, me topé con la pareja que la había comprado. Estaban recogiendo sus cosas. Sentí un remordimiento leve, ellos no tenían la culpa del engaño de mi papá, solo buscaban un hogar. La mujer se me acercó primero. Tú eres el dueño real, ¿verdad? Asentí. Suspiró, cansada, pero sin coraje. No te guardamos rencor. Sabemos que a ti te pegaron igual que a nosotros. Su esposo se sumó. Tu papá, en cambio, ojalá lo pierda todo. Solté una risita. Concuerdo. Me contaron que demandarían a mi papá por el daño económico y emocional. Habían invertido en la compra, la mudanza, arreglos, y lo perdieron todo. No es tu responsabilidad, dijo él, pero alguien tiene que responder. Asentí. Y lo hará, hasta el último peso. Terminaron de empacar, se despidieron y se fueron. Aunque no nos conocíamos, hubo respeto. No me veían como enemigo, y yo entendía su bronca. Con mi casa de vuelta, por fin respiré. Era raro estar ahí después de todo. Recorrí los cuartos, los recuerdos volvieron, el olor, el viento en la ventana, como si la casa me hubiera estado esperando.
No me arrepiento de nada. Mi familia me tacha de traidor, mi mamá no me ha hablado desde aquella llamada, y Carlos, fiel a su estilo, subió publicaciones absurdas a redes sobre cómo la codicia rompe familias y el dinero no da la felicidad. Me dio risa, el mismo que vivió de mis papás y se gastó el dinero de mi casa en un viaje ahora se ponía moralista. Pero ya no me afecta. Años me trataron como prescindible, como si mi existencia fuera una cortesía y no un derecho. Mi abuela fue la única que me valoró, y su casa fue su regalo final. Mi papá intentó quitármela, borrar lo único que tenía sentido para mí, y fracasó. Ahora él lo está perdiendo todo. Probablemente venda su casa para pagar deudas, Carlos se quedará sin donde caer, y mi mamá, como siempre a su lado, tendrá que elegir entre sostenerlo o dejarlo caer. Yo estoy en paz, sin remordimientos. Si pudiera regresar el tiempo, haría lo mismo. Si tuviera que enfrentarlos en un juzgado otra vez, no lo dudaría. Porque entendí que la familia no importa si no te trata como tal, y no le debo nada a quienes nunca me vieron como suyo. La noticia de que mi papá debía pagar no solo a mí, sino también a los compradores, fue el golpe final. Intentó apelar, alegar malentendidos, hasta hacerse la víctima, pero las pruebas eran contundentes, cometió fraude y engañó a todos. La sentencia lo obligó a indemnizarnos a ambos con una suma imposible para él. Sin opciones, tuvo que vender su casa. Fue humillante. Intentó evadirlo, incluso pensó en transferirla a otro nombre, pero Daniel se le adelantó y lo bloqueó. Al final, su hogar terminó en manos de desconocidos, igualito a lo que intentó hacer con el mío. Mi mamá se quebró, por primera vez pareció entender las consecuencias. Me llamó varias veces, pero no contesté. Ya no había nada que decir. Se mudaron a un depa chiquito, en una colonia sencilla, lejos del lujo al que estaban acostumbrados. Carlos, en negación. Nunca había trabajado ni enfrentado la vida, y de pronto no tenía nada. El día que cerró todo, Carlos me buscó. Eres un miserable, me dijo, furioso. Destruiste a la familia por una casa vieja. Me reí, frío, como quien por fin ve la ignorancia del otro. ¿Yo los destruí? Crucé los brazos. Mientras a ti te consintieron, yo tuve que salir adelante solo. La abuela fue la única que me quiso, y ustedes quisieron robarme su legado. Puso los ojos en blanco. No empieces con tu drama. Me acerqué, firme. Escucha, Carlos. Esto es lo último que te digo, eres un parásito. Viviste de papá y mamá sin hacer nada, ahora ya no hay cómo mantenerte, y yo no te debo ni un favor. Se quedó mudo. ¿Quieres saber cómo acaba? Seguí. Papá va a vivir amargado y sin nada, mamá fingirá que no tuvo culpa, y tú vas a tener que aprender a sobrevivir solo. Que te vaya bien. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Meses después supe más. Mi papá intentó conseguir chamba, pero no encontró nada que sostuviera su antiguo nivel de vida. Mi mamá agarró trabajos esporádicos para salir del apuro. Su casa y sus lujos se esfumaron, por fin sintieron lo que es perderlo todo. Carlos pidió ayuda a la familia, pero nadie lo recibió. Terminó compartiendo cuarto con conocidos y buscando trabajo por primera vez. Al inicio me culpó, pero la realidad lo puso en su lugar y, a fuerzas, maduró. Yo seguí mi camino. Recuperé mi casa y mi vida, sin culpas ni lazos con ellos. Me sentí libre, porque entendí que la familia no es la sangre, sino el respeto. Y ellos nunca fueron mi familia. No volteé atrás, ni me hizo falta.